En relación a Ciudad Juárez en particular, creo que los hitos que marcan un poco lo que empezó a ocurrir allí tiene que ver con muchos factores previos a lo que fueron conocidos como los feminicidios de Ciudad Juárez y que de alguna manera siguen siendo conocidos como tales. Y que tiene que ver con ciertos factores sociales y también geopolíticos, uno podría decir, de este territorio de frontera y al final una zona de alto contacto con Estados Unidos legal e ilegal. En lo legal, entre comillas, y especialmente en relación a la firma del Tratado de Libre Comercio entre México y el norte. El libre comercio y el tratado en particular fomentó la existencia de cierto tipo de empresas o industria en los territorios de frontera y en particular en el estado de Chihuahua, en donde se producía a muy bajo costo todo tipo de productos, las llamadas empresas maquiladoras o industria maquiladora. Eh, que si bien generaba una fuente de trabajo importante para el país, porque incluso al estado de Chihuahua migraban muchas otras personas y en particular mujeres desde otras regiones de México mismo o incluso de fuera de México para trabajar en la industria maquiladora. Eh, por lo tanto, todo este fenómeno hace primero como una como un centro de atracción muy importante para mano de obra en general poco calificada, en condiciones por supuesto muy precarias, pero por lo menos hay trabajo precario, pero hay trabajo y eso genera también que haya mucho movimiento de mujeres hacia esa zona. Por lo tanto, gran parte de las mujeres que después son mujeres desaparecidas o asesinadas son tanto mujeres del estado de Chihuahua como mujeres a veces de otros lugares de México que habían migrado hasta allí en busca de trabajo. Eh, Ese fenómeno es por un lado lo que está ocurriendo en el aparato legal o por lo menos formalmente legal. Eh, Al mismo tiempo, también los estados de frontera, y en particular este, ha sido un territorio de alto conflicto en relación al tráfico de drogas y por lo tanto un territorio en donde ciertos grupos vinculados con el narcotráfico han tenido parte importante de sus dominios o conflictos entre quienes dominan qué rutas para hacer llegar drogas a Estados Unidos. De alguna manera, la confluencia de esos factores es lo que ha generado primero un lugar en donde existe un, un alto nivel de marginalidad social y el, el hecho de que haya tanta población migrante también genera una mayor vulnerabilidad en lo social, es decir, se trata de personas que muchas veces no tienen redes sociales propias o familiares de protección, que es lo que funciona en otros lugares también, y en ese sentido las mujeres, también por razones de género, quizás están aún más vulnerabilizadas por ese entorno. Y por otro lado, este contexto de alta violencia, en donde la crueldad empieza a ser parte de los códigos en los que los conflictos en algún grado armado comienzan a funcionar. Y eso creo que es lo que hace que podamos hablar de ciertas regiones de México como Chihuahua o como algunas regiones de Centroamérica, casi como lugares donde hay un conflicto armado. Y por eso a mí me interesa ubicarlo un poco más en ese contexto, más que simplemente exotizar el machismo latinoamericano, porque a mí me parece que los grados de crueldad que ha habido en cierto tipo de secuestros y abusos de mujeres, etcétera, tiene que ver con contextos más parecidos a los contextos de guerra. Y en ese sentido me interesa vincularlo también al hecho de que la guerra como un espacio de particular violencia hacia las mujeres también es un descubrimiento reciente, por decirlo de alguna manera, a nivel global. Es decir, de los daños de que las mujeres sean víctimas en la guerra nunca había sido un tema históricamente tratado, es solo
hace pocos años en que mujeres que habían sido víctimas durante la Segunda Guerra Mundial comienzan a reconocer públicamente y a denunciar públicamente todos los vejámenes de los que habían sido víctimas, a pesar de que históricamente siempre se reconoció que las mujeres eran parte casi del botín de guerra, ¿no? En todas las guerras. Históricamente las mujeres eran violadas o eran de alguna manera el botín que el ganador se quedaba. Sin embargo, hay versiones un poco más crueles, no es solo el botín de guerra, sino que se transforma también en un tipo de arma. No es lo que ganas, cuando te ganaste al otro te quedas con sus mujeres, sino que el solo quedarte con las mujeres es una forma de atacar al enemigo, y el solo hecho de ejercer un cierto tipo de violencia sobre las mujeres es una forma de atacar un poco al enemigo. Es una forma bastante que por supuesto se basa en lo mismo que ya hemos dicho, esta situación de subordinación que tienen las mujeres y un lugar socialmente asociado a la dependencia respecto de algunos hombres. Es que entonces si una mujer de un grupo es violada por el otro grupo, es una ofensa no a ella. Ella es un poco menos relevante que la ofensa al grupo. Eso en contextos de conflicto armado se utiliza mucho más, y de alguna manera lo que pasa ya en las guerras es que la violencia está legitimada. Entonces, de alguna manera, la violencia social que existe siempre se aumenta, y la violencia contra las mujeres, que también existe en contextos de paz, se aumenta y se exacerba también en contextos de violencia. Para mí lo que ha ocurrido en el caso de Chihuahua y de Ciudad Juárez, así como también ocurre actualmente en algunos lugares de Centroamérica, responde precisamente a dinámicas de conflicto armado que hoy se ven no entre ejércitos, sino que entre grupos armados de una facción o de un cierto cártel contra otros, o de una mara contra otra, pero en que las dinámicas del simplemente ejercer violencia con altos niveles de crueldad, y en particular ejercerlo sobre las mujeres, porque las mujeres tienen este lugar simbólico, cultural importante, es lo que permite que entonces este tipo de asesinatos muy crueles de mujeres y secuestros se comiencen a dar. En el caso de Ciudad Juárez y Chihuahua, ya desde mediados de los 90 comenzaron a ser denunciados, quizás el caso principalmente en función de desapariciones de mujeres y asesinatos luego, o el encontrar osamentas de mujeres en algún lugar del desierto. Probablemente el caso más conocido de este tipo de feminicidios es lo que fue conocido luego como el caso del campo algodonero, en que fueron encontrados en ese campo algodonero los cuerpos, las osamentas de 8, si no me equivoco, mujeres que habían sido secuestradas en su momento, y muchos de estos cuerpos tenían señales de haber sido víctimas de fuerte violencia física y violencia sexual, y que estaban abandonados en este lugar. Y a propósito de eso y de la inactividad, porque aquí es donde está la razón principal, esto no se trata de un caso como de un Jack el Destripador, en que está toda la policía persiguiéndolo. Lo que ocurría con estos casos es que cada vez que había una desaparición de mujeres, y eso es lo que anuncian las familiares, que había desapariciones de mujeres y que los organismos de policía o de investigaciones judiciales no estaban accionando como debieran, porque operaban en función de prejuicios, y es aquí donde sí está el que yo diría es como la discriminación contra las mujeres, el sexismo impregnado en los sistemas de justicia, en los cuales operan ciertas premisas en las que las mujeres son responsables básicamente de la violencia que sufren, y si desaparecieron es porque probablemente se habrán ido con el novio, y si las violaron, bueno, quizás en donde andaban. De alguna manera el menospreciar a tal punto la situación de las mujeres que entonces se entiende que el sistema de justicia no funciona para esos casos.
precisamente es esta falta de reacción de parte de los sistemas de justicia e investigación lo que hizo que los casos de Campo Algodonero llegaran incluso a plantearse como un caso contra el Estado de México, y de hecho que el Estado de México haya sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos responde precisamente a esto mismo, a que el Estado de alguna manera se negó a investigar adecuadamente los juicios, las denuncias que había por desaparición y luego la aparición hasta de las osamentas, o sea, al punto de llegar a casos en donde no había responsables. En el caso de Ciudad Juárez, además, durante ese tiempo se conocieron muchos casos en donde o bien se le adjudicaba a un detenido casi toda la cantidad de mujeres o de casos de mujeres desaparecidas o asesinadas que estaban ocurriendo, pero en general la percepción desde quienes estaban denunciando y desde los familiares de víctimas era que no se estaba haciendo nada, y eso era la realidad, y eso fue lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos validó cuando sancionó al Estado mexicano. En el fondo reconoció que el Estado no había hecho lo que un Estado democrático debiera hacer frente a la denuncia de este tipo de cosas, que es investigar, luego además generar las herramientas para prevenir que siga ocurriendo. En el caso del Campo Algodonero, quizás fue uno de los casos en los que se movilizó probablemente de una manera mucho más fuerte tanto el movimiento local de familiares, como también en coordinación con eso también el movimiento latinoamericano, que desde entonces también ha puesto mucho énfasis en los asesinatos de mujeres, y también yo diría el movimiento global de derechos humanos como uno de los casos, no sé, al parecer más emblemáticos en términos de la responsabilidad del Estado y de que los derechos humanos los están violando los Estados también en situaciones de democracia o de aparente democracia.